¿Cómo es posible que una niña desaparezca de su propia cama y días después aparezca en el mismo lugar? Este es el caso de Paulette Guevara Fara, una niña de apenas 4 años con una discapacidad motriz y del habla que desapareció misteriosamente en marzo de 2010 en el Estado de México. Durante más de una semana su imagen estuvo en todos los noticieros, sus padres dieron entrevistas, las autoridades investigaban y el país entero buscaba respuestas, pero lo que parecía un caso de secuestro o desaparición terminó con un hallazgo perturbador y una conclusión oficial que hasta hoy sigue generando dudas. Este no es solo un caso policial, es un caso que revela fallas en el sistema, contradicciones en los testimonios y que, a pesar del tiempo, sigue lleno de preguntas sin respuesta. En este video hablaremos de todo, desde lo que oficialmente ocurrió hasta las teorías más sólidas. Paulette Guevara Fara era una niña de 4 años nacida el 20 de julio de 2005 en el Estado de México. En una familia con alto nivel socioeconómico y presencia en círculos sociales exclusivos. Era una niña con discapacidades motrices y del habla, lo que requería de cuidados especiales. No podía valerse por sí misma completamente y necesitaba asistencia constante. Vivía en un departamento en Residencial Portofino, un complejo de lujo en Huixquilucan. Sus padres, Mauricio Guevara y Lisette Fara, eran figuras públicas en ciertos círculos sociales. La familia también tenía otra hija de 7 años llamada Lisette. Además, Paulette tenía 2 nanas asignadas para su cuidado, Erika Casimiro y Marta Casimiro, quienes la atendían prácticamente todo el día. La última vez que se vio a Paulette fue la noche del 21 de marzo, cuando regresó con su madre de un viaje a Valle de Bravo. Llegaron al departamento en la noche y según el testimonio de Lisette Fara, Paulette fue acostada como siempre, con ayuda de las nanas. A la mañana siguiente, el lunes 22 de marzo, cuando Erika fue a despertarla, la niña ya no estaba en su cama. No había rastro de que hubiera salido, no había puertas abiertas, ni ventanas rotas, ni sonidos durante la noche. Según el relato de la madre, nadie escuchó absolutamente nada. Así comenzó una de las búsquedas más mediáticas de México. La desaparición se reportó a las autoridades y rápidamente escaló a medios de comunicaciones. Se imprimieron volantes, se activaron alertas, se ofreció ayuda legal y mediática. Los padres de Paulette comenzaron a aparecer en entrevistas televisivas, en especial Lisette Fara, quien causó controversia por su actitud. Muchos la describieron como fría, desinteresada o incluso calculadora. Dio entrevistas a noticieros mientras mostraba el cuarto de su hija, sin llorar, sin quebrarse y con ciertos comentarios que generaron sospecha. Uno de los aspectos más extraños es que las cámaras de televisión grabaron el cuarto de Paulette varias veces, incluida su cama, en donde días después sería hallada sin vida. 9 días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo de Paulette en su propia cama, entre el colchón y el piecero, donde había estado todo el tiempo. Según la versión oficial, su cadáver estaba envuelto en sábanas con signos de asfixia accidental, pero el hallazgo levantó más preguntas que respuestas. ¿Cómo nadie notó el olor del cuerpo en descomposición? ¿Cómo las nanas, la madre, los policías y hasta reporteros no vieron ni sintieron nada extraño al revisar el colchón? ¿Cómo pudo colarse o quedar atrapada así una niña con discapacidad motriz? ¿Por qué desapareció justo después de que se retiraran las cámaras del cuarto? La explicación oficial fue que murió asfixiada accidentalmente, atrapada entre el colchón y la base de la cama. El caso fue cerrado como un accidente. Durante la investigación, tanto Lisette Fara como Mauricio Guevara y las nanas fueron interrogados, pero las contradicciones fueron notorias. Lisette dijo haber ido a ver a Paulette en la madrugada, pero no notó nada extraño. Mauricio tenía conflictos con Lisette y se encontraba fuera en el momento de la desaparición. Las nanas aseguraron haber revisado la cama varias veces. Se les colocaron micrófonos ocultos en las habitaciones. Las conversaciones grabadas revelaron información inquietante, incluyendo frases que daban a entender manipulación o alteración de la escena. El entonces procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, cerró el caso afirmando que Paulette murió sola. Sin embargo, él mismo admitió que nadie fue exonerado.
solo que no había pruebas suficientes para inculpar a alguien. El periodista Marín Moreno en su libro expone aspectos que no salieron a la luz en la versión oficial. Cuestiona duramente a Lizeth Farah, sugiriendo que su comportamiento no fue el de una madre desesperada, sino el de alguien con algo que ocultar. Detalla las tensiones entre los padres e incluso menciona posibles motivos de encubrimiento. Aporta información de los testigos que habían sido ignorados o presionados. Señala que las autoridades parecían más interesadas en cerrar el caso que en resolverlo. Martín Moreno no afirma directamente quién es responsable, pero deja claro que la versión oficial no es creíble y que el caso está lleno de irregularidades. El libro sugiere que el sistema judicial fue cómplice de un encubrimiento de alto nivel. Lo que expone Martín Moreno en su libro es claro: la versión oficial no resiste el más mínimo análisis. Las contradicciones, omisiones y silencios hablan más fuerte que las palabras, y es precisamente en esos huecos de la historia donde nacen las teorías. Algunas intentan reconstruir lo que las autoridades no explicaron, otras simplemente dan voz a las dudas que todos tuvimos desde el principio. La versión que cerró el caso oficialmente fue que Paulette murió de forma accidental. Según esa teoría, la niña se había desplazado durante la noche hacia la parte baja de su cama, cayendo entre el colchón y el piecero. Debido a su discapacidad motriz, no pudo salir y murió por asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias y compresión tóraco-abdominal. Pero esta teoría es ampliamente cuestionada por lo improbable de que nadie notara su cuerpo durante 9 días, la rigidez de la cuna y el espacio limitado donde fue hallada, el hecho de que muchas personas, familiares, nanas, policías y periodistas revisaron el cuarto repetidamente. Incluso el mismo procurador Alfredo Castillo usó una frase que generó controversia: Paulette murió sola, nadie la mató, pero tampoco fue un accidente. Esta declaración solo alimentó más dudas. Una de las teorías más persistentes es que Lizeth Farah habría tenido algún tipo de responsabilidad en la muerte de su hija, directa o indirectamente, y que hubo un intento por encubrir lo ocurrido. Los argumentos que alimentan esa teoría incluyen el comportamiento inexpresivo o contradictorio de Lizeth ante las cámaras, las grabaciones obtenidas por las autoridades, donde se escuchan conversaciones sospechosas con amigos y familiares, el control que ejerció sobre las nanas y el acceso a la habitación, la posibilidad de que Paulette muriera antes del 22 de marzo y el cuerpo se mantuviera oculto hasta decidir dónde ubicarlo. Algunas versiones sugieren que la muerte pudo haber sido resultado de un accidente doméstico o negligencia y que, por miedo al escándalo, se optó por reubicar el cuerpo en la cama para simular un hallazgo espontáneo. Otras versiones apuntan hacia las nanas Erika y Marta, quienes tenían contacto constante con Paulette. Algunos creen que pudo haber ocurrido un accidente durante el cuidado y que ellas, por miedo a represalias o al perder su empleo, ocultaron el cuerpo con o sin ayuda de la madre. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza porque ambas nanas estuvieron siempre bajo vigilancia y sus testimonios, aunque no del todo consistentes, no revelaron indicios claros de manipulación de escena. Encubrimiento institucional. Esta teoría, planteada por periodistas, abogados y autores como Martín Moreno, señalan que el caso fue cerrado apresuradamente para proteger a alguien. Los posibles motivos: protección de una figura pública como Lizeth Farah por sus conexiones sociales y políticas, evitar un escándalo mayor sobre negligencia infantil, abuso o incluso homicidio en una familia de clase alta, fallas de la Procuraduría, que prefirió cerrar el caso con una narrativa débil antes que admitir errores graves en la investigación. Martín Moreno sugiere que hubo presiones políticas para evitar que el caso se convirtiera en un escándalo internacional. También destaca que nunca se esclareció quién estuvo presente realmente la noche en que murió Paulette, ni por qué el cadáver apareció cuando las cámaras de televisión ya se habían retirado del departamento. A lo largo de los años, en redes sociales, foros y medios alternativos han surgido otras teorías no confirmadas: que Paulette pudo haber sido víctima de abuso, que su discapacidad le hacía una carga y su muerte fue premeditada, que el cuerpo fue plantado en la cama después de haber estado en otro sitio, que el crimen fue planeado por más de una persona. Aunque ninguna de estas teorías tiene pruebas concluyentes, todas reflejan una misma cosa: la gente no le cree a la versión oficial. El caso Paulette no solo marcó un precedente en México, también evidenció que, a veces, la verdad puede quedar atrapada entre las sombras de la justicia, la presión mediática y el miedo a la verdad. Si te gustó este video, por favor deja tu me gusta, te leo en la caja de comentarios. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima.